Amén. Bendito es el Señor. Vamos a ver hoy día el capítulo 2 del libro de Ruth. Y quiero por favor que concentremos toda nuestra mente y pongamos todas nuestras energías en comprender lo que el Señor tiene hoy día para nosotros. La idea es, el esfuerzo que estamos haciendo es tratar de ir verso por verso desentrañando lo que el Señor ha preparado para nosotros hoy día. Así es que, hermanos amados, sean ustedes bendecidos con la palabra que el Señor tiene para nosotros esta tarde. Así es que vamos a leer, nos corresponde hoy día ver el capítulo 2. Y vamos desde el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice así. Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba Boz. Grábese bien este nombre porque es relevante en la historia. La palabra pariente aquí en el griego es Goel, que la vamos a analizar más adelante, y aquí estaría el centro de la historia, que no solo representa una cuestión de una práctica histórica muy interesante de estudiar, que es el concepto de redimir a alguien, que se utilizaba en el Israel antiguo, y algunas prácticas también que son interesantes de analizar. ¿Y por qué también es importante? No olvidemos que Ruth forma parte del árbol genealógico de Cristo. Imagínense usted una moabita, muchas veces despreciados por el pueblo de Israel. Hay que hacer algunas precisiones importantes respecto de esto, hermanos amados, y es necesario que pongamos mucha atención. Boz entonces era el pariente de Noemí. Recordemos que Noemí en Moab perdió a su marido Elimelec y perdió a Malión y Quilión, sus dos hijos, y tenía sus dos nueras. Tenía a Orfa, ¿cierto? Y a Ruth. Una vuelve a su pueblo y la otra podemos ver que experimentó una conversión real al Dios del pacto y se acercó al Dios del pacto, y las promesas del Dios del pacto también iban a fluir en beneficio de ella. Y dice el texto entonces en el verso 1 del capítulo 2, se llamaba Boz. Era un hombre muy rico, un hombre que tenía muchas posesiones. De la familia de Elimelec. Entonces era familiar Boz de Elimelec. Un día Ruth le dijo a Noemí: por favor, déjame ir al campo a recoger espigas. Iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Y Noemí le respondió: ve, hija mía. Ruth, verso 3, fue al campo y recogió espigas, siguiendo a los segadores, y resultó que aquella parte del campo era de Boz, el familiar de Elimelec. Y aquí, hermanos amados, la misericordia del Señor, las dulces providencias de Cristo se despliegan en favor de esta mujer que había sufrido bastante y que, sin lugar a dudas, después de pasar momentos de mucha oscuridad, el Señor volvía a descorrer la cortina de la oscuridad de ella y mostrarle la luz en razón de la fidelidad que ella también había demostrado con su suegra Noemí. Ruth, hermanos amados, debemos señalar que poseía un espíritu emprendedor. Decidida a cooperar con su suegra, se aventura al campo a recoger espigas. Era, hermanos, un trabajo modesto que implicaba un gesto de misericordia de quien era dueño del campo. Ruth no era una mujer perezosa, y esto es una virtud que cada uno de nosotros debemos aprender, principalmente aquellas mujeres que tienen responsabilidad en sus hogares, de mostrarse siempre activas respecto de favorecer a sus hijos y también a su marido, no porque esté subyugada al marido, ni tampoco porque esté subyugada a los hijos, sino más bien como un gesto de amor, como nos prescribe la palabra. Ruth era una mujer activa y salió a los campos a espigar. Ya señalamos que el espigar era un trabajo fatigoso, muy cansador, y sobre todo, hermanos amados, era un trabajo humillante, hay que decirlo. El campo hacia donde se dirigió Ruth pertenecía a Boz, un rico terrateniente, y también era pariente de Elimelec. Dijimos que esto es un dato muy relevante a la causa de Ruth y de Noemí. Alguien podría juzgar como una casualidad este encuentro entre Ruth y Boz, que era pariente de Noemí, porque directamente era pariente de Elimelec, del difunto esposo de esta mujer. No hay casualidades, hermanos amados. Este encuentro que se va a producir, que lo vamos a leer más adelante,
es un encuentro providencial, y cuando decimos que es un encuentro providencial, no es un encuentro que esté sujeto a las variables del destino, sino porque Dios lo ha determinado de esa manera. Todo está en la mano de Dios. Dios ordena todas las cosas. Además, no era normal, hermanos amados, hay que señalar también, ver a una mujer extranjera espiando, y más encima una mujer moabita. Esto era algo inusual, probablemente, dadas las numerosas prescripciones que existía en la ley respecto de mantenerse lo más alejado posible de los moabitas. Vamos a señalar más adelante también, a modo de recordatorio, quiénes eran los moabitas. Es necesario entonces que vayamos al texto bíblico y veamos por qué había esta suerte de reticencia de los hebreos en juntarse con los moabitas. Fíjese que Deuteronomio 23, del verso 3 en adelante, prescribía lo siguiente respecto de los moabitas. Dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación del Señor para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando ustedes salían de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Verso 5. Mas no quiso el Señor tu Dios oír a Balaam, y el Señor tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Fíjese que es duro el texto, ¿eh? Es duro. Hay algo, por eso le decía adelante que hay que hacer algunas aclaraciones que son necesarias, y quizás no las hagamos ahora, pero es necesario que pongamos de relieve algunos elementos de interpretación bíblica para poder entender por qué Dios fue tan severo en señalarle a los hebreos de que no tenían que mantener relación alguna con los moabitas. Como usted podrá apreciar, hermano y hermano, la nación de Moab estaba proscrita por Dios, estaba al margen de todo el acontecer histórico que Dios guiaba con sus manos. Estaba, hermanos, terminantemente prohibido a los hebreos mezclarse con ellos. Y por favor, permítame señalarlo, no porque Dios haga acepción de personas, sino por la influencia perniciosa que estos podrían ejercer sobre los hebreos recién asentados en la tierra de Canaán. Sobre esto también profundizaremos en un momento más. Verso 3, entonces, volvemos al texto de Ruth del capítulo 2 y vamos al verso 3. Ruth fue al campo y recogió espigas siguiendo los segadores. Yo quiero, hermanos, que usted pueda hacerse la idea de las implicancias físicas que tenía llevar a cabo este modesto trabajo. Es decir, recoger lo que se caía, el sobrante de estos atados de trigo que iban formando los segadores. Y dice el texto entonces, seguimos: y resultó que aquella parte del campo era de Boz, el familiar de Elimelech. Estoy repitiendo lo que leí un poco más arriba. Ruth era trabajadora, y esta trabajadora que iba con esmero y con gran esfuerzo, inclinada, probablemente sintiendo el impacto del calor que allí, hermanos amados, hacía en este periodo de la siega, lo más probable. Y este sol infatigable que permanentemente estaba ahí asentado en lo alto del cielo, haciendo que este trabajo también fuera mucho más fatigoso. Ruth entendía el derecho que tenían los pobres de Israel de recoger el grano que quedaba en los campos después de que los segadores terminaban de recoger la producción. Los rincones de los campos debían ser dejados para que los pobres recogieran. Mire qué hermoso lo que señala el texto. Mire, era bien sabido que algunos generosos terratenientes llegaban a dejar hasta la 4ª parte de su cosecha para que los menesterosos, es decir, los pobres y los extranjeros, en este caso Ruth, recogiera de lo que sobraba. Y yo quiero que nos detengamos un poquito en el texto, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente, en Levíticos 19, 9, 10. Mire lo que señalaba el Señor, porque Dios es un Dios muy solidario. Veamos lo que dice el texto. Dice: cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan en el suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy
el Señor tu Dios. Fíjense esta prescripción solidaria de Dios velando por los pobres, es decir, cuando estos ricos terratenientes o personas que eran dueñas de un trazo de tierra donde plantaban y evidentemente cosechaban, debían tener cuidado de dejar un espacio para que los pobres, las viudas, los extranjeros, los huérfanos tomaran aquello que les fuera necesario para su subsistencia, hermanos. Existe un hermoso principio de solidaridad en el Antiguo Testamento que daba protección a las viudas, a los pobres también, asimismo a los huérfanos, y desde luego también a los extranjeros. Fíjese usted lo que dice Zacarías 7, del 9 al 10. A cualquiera por esta reflexión lo podrían acusar de marxista, pero hermanos amados, el cuidado que Dios tiene por los pobres es un cuidado que está claramente expresado en la palabra del Señor. Fíjese lo que dice el texto en Zacarías 7, 9. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: juzguen ciñéndose a la verdad, y sea cada uno de ustedes misericordioso y compasivos con su hermano. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres, y nunca abriguen malos pensamientos en contra de sus hermanos. Entonces, hermanos míos, la preocupación del corazón compasivo de Dios se expresa en el cuidado que Él tiene y que nos mandata a nosotros también tener con quienes, con las viudas, con los huérfanos, con los extranjeros y con los pobres. La pregunta pertinente de hacer, hermanos amados, es: ¿cuándo fue la última vez que usted y yo tuvimos un gesto generoso con aquel que sufre? ¿Cuándo usted y yo nos hemos metido la mano al bolsillo, a la billetera, y hemos ayudado a aquellos que están padeciendo necesidad, a los huérfanos que pululan en las calles, a los hogares de menores que están vinculados al Sename? Créame, hay niños que requieren no solo cuestiones materiales, sino también la atención compasiva de quienes estén dispuestos también a tenderle las manos. A los extranjeros, nosotros en nuestra pequeña congregación siempre hemos recibido con cariño, con amor, y se los hemos expresado no solo con palabras, sino también con hechos concretos y materiales. Debemos entonces, hermanos, tomar lo que nos dice Zacarías y preocuparnos de aquellos que sufren, y de tener una actitud misericordiosa y compasiva, hermanos amados, y preocuparnos también de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros y también de los pobres. Hoy hay gente que sufre las problemáticas sociales de la falta de empleo, y si lo hay, hermanos, es un empleo muy mal remunerado. Nosotros de repente los evangélicos tenemos, está bien, denunciamos el pecado del mundo, y eso es correcto desde la perspectiva de la palabra, pero también con la misma fuerza no tenemos que hacernos la vista gorda. Debemos nosotros llamar la atención a aquellos ricos que oprimen a los pobres, porque hemos sido testigos, nosotros mismos víctimas muchas veces, que la justicia se ensaña con los pobres y extiende su mano generosa a los poderosos cuando estos delinquen. Hermanos amados, usted que me está escuchando y tiene un negocio, si usted no da una boleta por 300, por 800 pesos, los órganos del Estado son capaces de imponer multas y cierres de sus negocios y locales. Pero vimos con estupor e ingrata sorpresa cómo en nuestro país ejecutivos y dueños de empresas que rentan mucho dinero reciben perdonazos de estos mismos órganos del Estado que oprimen a aquellos trabajadores modestos y pobres que subsisten en razón de su negocio. Cuando nosotros, hermanos, dirigimos nuestra mirada para condenar el pecado del mundo, con la misma fuerza también debemos condenar la desigualdad y el abuso. Por favor, no me vaya a juzgar como revolucionario. Debido, hermano, a que ya hemos mencionado a vos, y volvemos al texto entonces en el relato, verso 1, es evidente que Ruth no fue al campo por pura coincidencia. Ella había tomado la iniciativa en obediencia a los derechos establecidos en la ley divina.
Y no me cabe duda que fue guiada por la gracia de Dios que proveyó el momento justo y exacto. Hermanos amados, los tiempos del Señor son tiempos, hermanos, justos e indicados. Son tiempos puntuales en que Dios va a desplegar toda su misericordia y amor por nosotros. Al igual que Ruth, que había sufrido el desamparo, había sufrido el hambre. Créeme, hermanos amados, porque todos hemos pasado por situaciones muy duras en la vida, en lo económico, en lo espiritual, en lo emocional. Pero Dios nos ha rescatado del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, porque Dios, no perdamos de vista un solo momento, es un Dios lleno de amor y misericordia. Bendito es el Señor. La misma providencia que posteriormente dirigió a los magos desde el oriente hasta Belén, que nos relata Mateo 22, 1 al 8, fue la que dirigió a Ruth a ir al campo correcto de Belén. De nuevo aquí el autor afirma que Booz pertenecía entonces a la familia de Elimelech. Este dato, como hemos señalado, es un dato importante para los acontecimientos que se van a desencadenar más adelante en nuestra historia, cuya protagonista es esta mujer extranjera. Vamos entonces al capítulo 2, verso 4. De pronto Booz llegó de Belén y saludó a los segadores. Les dijo: que el Señor esté con ustedes. Vaya, qué hombre más piadoso. En él había piedad, en él había cuidado por sus trabajadores. Este pequeño texto a mí me hizo reflexionar en la actitud que él tiene como jefe, y no solo como jefe inmediato, sino como el dueño de la totalidad de ese espacio de tierra donde esos labradores estaban trabajando, donde esos segadores estaban trabajando. Un hombre sencillo, un hombre modesto. Que el Señor te bendiga, se dicen recíprocamente entre el patrón y los empleados. Verso 5. Luego Booz le preguntó al mayordomo de sus segadores: ¿de quién es esa joven? Verso 6 del capítulo 2. Y el mayordomo le respondió: es la moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Cuando Booz llegó más tarde durante el día, se sorprendió de ver a una joven extranjera rebuscando en su campo. Inmediatamente, cogido entonces por la sorpresa, pregunta quién era. Quedó tan impresionado, hermanos, de la fidelidad de Ruth hacia Noemí y la conducta heroica que ella estaba teniendo, que le demostró una gran deferencia. Fíjense, quiero hacer una distinción entre la forma en que Booz mira a esta mujer y puede ver sus cualidades, sus virtudes, comparado con el caso del rey David desde el terrado de su palacio, mirando a Betsabé cuando se bañaba y fue entonces cogido por la pasión. Lo que hace Booz es reconocer a esta mujer como una mujer fiel. La invitó a espigar junto a sus obreros hasta concluirse la cosecha. Le llevó agua para que tomara. Le dio comida que estaba provista para los segadores, la comparte con ella. También les ordena a sus trabajadores hombres a no molestarla, antes bien que dejasen caer espigas. Mire qué dulce y misericordiosa este Booz. Que cuando recogieran entonces el trigo, dejaran caer algunas varillas de espigas y varillas de trigo para que Ruth las recogieran. Fueron privilegios que Booz no dio a ningún otro espigador. Sobre todo, la animó para que esperara una recompensa del Señor, bajo cuyas alas ella había ido a refugiarse. Booz era un hombre solidario. Booz era un hombre consciente. Booz era un hombre que era capaz de mirar el corazón de una mujer que infatigablemente estaba inclinada recogiendo las espigas para compartir el alimento con su suegra. La pregunta de Booz al ver a la joven fue literalmente la siguiente: ¿de quién es esta joven? Esta pregunta era una solicitud de información acerca de la identidad de la mujer, aquella que él no había visto antes. El mayordomo le dice entonces: esta mujer es la nuera de Noemí. Algunos ven en la expresión del mayordomo: es la moabita, una suerte de menosprecio hacia ella. Es la moabita.
La curiosidad de Booz se despertó al ver que en su campo había una muchacha nueva entre los segadores. ¿Quién es esta mujer?, pregunta. ¿Quién es esta mujer tan llena de virtudes y cualidades? Verso 7, dice el texto: nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger lo que se va dejando entre las gavillas. Y de esta mañana que entró en el campo, fíjese, hermanos amados, y desde esta mañana que entró en el campo no ha descansado ni siquiera un momento. Esta joven mujer no había tomado tiempo para descansar. Quizás se proveyó de agua, como habíamos señalado, pero estaba ahí. Hermanos amados, cuando nosotros vamos tras una bendición, se requiere que seamos proactivos, por decirlo en el lenguaje empresarial, que estemos despiertos y mirando las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Verso 8. Entonces Booz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no te vayas de aquí ni vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Yo me pregunto, hermano amado y hermana amada, si todos los patrones fueran tan bondadosos, créame, no habrían huelgas, no se generarían los trastornos económicos, hermanos, las luchas fratricidas que se dan en las calles, que se tornan en verdaderos campos de batalla, si hubiese un poco más de justicia social. Sabemos que no es posible porque el corazón del hombre, mientras no habite Cristo, es un corazón que va a buscar satisfacerse de los bienes materiales que pueda proveer, hermanos amados, el dinero. Debemos rescatar que el carácter de Ruth brilla en la tenacidad con que ella despliega sus energías para el trabajo y la discreción que manifiesta en su respuesta, hermanos. Ella no se sentía digna de los favores de Booz. Siendo ella una mujer extranjera, reconoce el lugar que tiene, es modesta. Noemí, al saber lo que pasó de esta conversación que tiene Ruth con Booz, vio la mano del Señor, porque él era pariente, Goel. Y viene la palabra aquí que quiero mencionar delante. La palabra Goel significa literalmente rescatador o redentor. Según la ley mosaica, el pariente cercano tenía 4 deberes. Primero, estaba obligado a rescatar al pariente que había sido vendido como esclavo. Levíticos 25, del 47 al 48. 2. A comprar el campo o herencia que el familiar perdiera. Levíticos 25, del 25 al 18. A vengar la sangre si es que había sido asesinado. En Números 35 y 19 aparece esta prescripción. Y a casarse con la viuda de su pariente a fin de darle una descendencia que llevaría el nombre del difunto. Deuteronomio 25, del 5 al 10. ¿Está entendiendo, hermanos, que lo que hace Booz es responder a la prescripción que la ley establecía, que ya las mencionamos? Se las voy a mencionar nuevamente. Entonces el Goel, el pariente, que mencionamos la palabra hebrea, que significa rescatador o redentor, tenía entonces primero la obligación de rescatar al pariente que había sido vendido como esclavo. Eso aparece en Levíticos. A comprar el campo o herencia que el familiar o el pariente había perdido. También está en Levíticos el texto, estoy repitiendo. A vengar la sangre de aquel que había sido asesinado ominosamente. Y el cuarto, hermanos, a casarse con la viuda de su pariente a fin de darle una descendencia. Esto que he mencionado ahora es relevante, mi hermano amado, para cuando el libro que estamos estudiando vaya a terminar, y lo vamos a recordar. Al primogénito de este nuevo matrimonio se le consideraba legalmente como hijo del esposo fallecido y heredero de su propiedad. Esto se llama en el español la ley de levirato, término que procede del latín levir, el hermano del esposo. Amén. Hemos llegado, hermanos, hasta el versículo 7 del capítulo 2 y lo vamos a dejar hasta ahora, por ahora, para que escuchemos una hermosa canción y vayamos también a concluir con este hermoso estudio que el Señor nos ha permitido
tener hoy día. Nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros.